Saludos cordiales, amados hermanos, que la gracia y la paz y la bendición del Señor sea con cada uno de ustedes. Queremos dar gracias a Dios por su fiel sintonía, queremos dar gracias a Dios por darse cita una vez más en esta noche para estudiar la palabra del Señor. Queremos dar gracias al Señor por su amor, por su cuidado, por su protección. A pesar de todo lo que estamos viviendo, a pesar de todo lo que está pasando, el Señor sigue guardando nuestras vidas, cuidándonos y queremos agradecerle por eso. Queremos mandar un fuerte saludo a cada persona que es parte de esta iglesia a nivel de Tena, a las personas también que nos siguen fuera de provincia, a las personas que se conectan también fuera de nuestro país. Somos una sola familia en Cristo. Así que bienvenidos todos ustedes. Debemos seguir orando los unos por los otros, debemos seguir orando por esta enfermedad que sigue golpeando fuertemente a nuestro país y en medio de todo esto tenemos iglesias nuestras que están en las otras provincias que no pueden reunirse por los domingos. Así que mis hermanos, quiero que oremos por ellos para que en el transcurso de la semana ellos pueden realizar su servicio, un culto presencial dentro de los horarios que el gobierno permite y con las cantidades o el aforo también que están establecidas por el gobierno. Así que debemos ajustarnos a estos métodos a fin de que la iglesia del Señor siga caminando y la iglesia del Señor siga avanzando también con su obra y la tarea que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y recuerde que todos nosotros somos partes de la iglesia del Señor, somos parte del cuerpo de Cristo y debemos seguir, hermanos, debemos seguir, no permitir que esta situación nos pare, no permitir que la enfermedad nos llene de temor o de miedos. Entonces tenemos el desafío de continuar, seguir adelante llevando la obra de nuestro buen y gran Dios. Así que sean bienvenidos. Si usted quiere ser parte de esta iglesia, comuníquese con nosotros, escríbanos por interno y quiere sumarse al equipo de trabajo, quiere sumarse al equipo de apoyo para ser parte de todas las obras y ministerios que esta iglesia lleva adelante. Usted puede hacerlo. Así que vamos a continuar esta noche en la serie que ya empezamos por unos 3 miércoles atrás. Y recuerde que el nombre de esta serie era La Iglesia que Dios desea. La Iglesia que Dios desea. Y estuvimos viendo ahí en el capítulo número 1, la iglesia debe ser caracterizada por el amor. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Estamos ahí en el capítulo 2. En esta lección revisamos los primeros 7 versículos. Vimos luego la semana anterior el capítulo número 2, que estaba hablando firme ante las dificultades. Firme ante las dificultades que estamos viviendo en nuestro tiempo. Estamos enfrentando muchas dificultades, estamos enfrentando muchos problemas, pero como cristianos, como hijos del Señor, debemos estar dependiendo 100% en Él, y nuestra fe, nuestra entrega, nuestro amor, nuestro compromiso debe permanecer firmes. Ahí estuvimos viendo el versículo 8 al 11. Y esta noche vamos a continuar con la lección número 3, el capítulo número 3, y el tema se llama Inflexible con la verdad. Inflexible con la verdad. Debemos entender, mis amados, que la verdad no se negocia, que la verdad no cambia, que la verdad no debemos acomodarla a nuestra conveniencia y debemos pensar en esto. Hay una pregunta. ¿Cómo sería la vida si no pudiéramos confiar en la verdad? Es duro en nuestros tiempos confiar en las personas, confiar en los gobiernos, confiar en los candidatos, confiar en la política, porque nos han fallado tanto. Y es difícil saber quién nos dice la verdad. Pero cuando pensamos en la verdad de Dios, cuando pensamos en la verdad de su santa palabra, que es la Biblia, no debemos poner en tela de duda la verdad del Señor. Esta verdad no se negocia, esta verdad es autoritaria, esta verdad es fiel, esta verdad es leal. Entonces debemos mover nuestra vida conforme a la verdad del Señor. La idea central de esta lección va a estar basada cuando se trata de la verdad bíblica sobre Cristo. Tenemos que ser inflexibles.
Es decir, no acomodarnos, no ser tolerantes. Es un hecho que si nosotros vemos a través de la palabra del Señor, el actuar de Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, Él fue un hombre amoroso, Él fue un hombre lleno de misericordias, Él fue un hombre sanador, Él fue un hombre que siempre estuvo preocupado por la vida de las personas. Pero también vemos en escena al Señor Jesucristo siendo, por decirlo así, muy tajante cuando tenía que defender la verdad del Evangelio, cuando tenía que defender la palabra del Señor. Él fue radical. Y recuerdan ustedes cuando estuvo en el templo y expulsando a todos estos comerciantes y el Señor obviamente tuvo una actitud firme en cuanto a esto. Y también cuando estuvo allí en conversaciones con los fariseos, el Señor no tenía compasión. Y amados hermanos, es un hecho que muchas personas evaden conflictos y el confrontamiento. ¿Cuántas veces nos hemos cruzado de calle o nos hemos alejado de un cierto lugar para no tener un confrontamiento? De hecho, la palabra del Señor nos dice allí en Romanos capítulo 12, versículo 18, se nos aconseja, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Este es un consejo del apóstol Pablo. Este es un consejo de la palabra del Señor que en cuanto sea posible debemos estar en paz con todos los hombres. Pero cuando hablamos de la verdad, cuando hablamos de defender lo que Dios ha establecido y lo que Dios ha puesto en nuestra mano, debemos ser firmes en esto. Debemos ser inflexibles. Si se trata de defenderla, como decimos a capa y espada, debemos hacerla. No entrar en un punto de peleas, y es un hecho que muchas veces queremos compartir el mensaje de Dios, queremos compartir el Evangelio y terminamos luchando, discutiendo, enojándonos con la otra persona, pero debemos ser sabios para compartir el Evangelio del Señor. Y lo cierto es que cuando hablamos de la verdad del Señor, debemos estar dispuestos a defenderla a toda costa. Los creyentes nunca deben comprometer la sana doctrina para evitar algún conflicto con alguien que esté pervirtiendo algún aspecto del Evangelio. No debemos ser parte de participar cuando alguien esté pervirtiendo la verdad del Evangelio. Si nosotros vemos la perversión de aquella persona que está compartiendo, ahí podemos nosotros con firmeza enfrentar y decir la verdad de la Biblia. No es por el hecho de que tenemos temor de que la otra persona está hablando, voy a hacerla quedar mal. No, hermanos, la verdad hay que defenderla. Tenemos que mantenernos fieles a la verdad y confrontar al hereje y a su herejía. Y este desafío es más grande para nosotros los pastores. Este desafío es más grande para quienes estamos delante de la obra del Señor, porque aquí a la iglesia llegan de todos. Llegan con doctrinas, con ideas tan chuecas, con filosofías que han visto en otro lugar o que practicaron en otro lugar y comienzan a decir que por qué aquí no lo hacemos así, por qué aquí no se canta así, por qué aquí no se visten así, por qué aquí, es decir, tantas cosas que la gente puede decir. Pero ¿saben qué? Cuando se trata de la verdad, debemos defenderla aún con nuestra propia vida. Amén. Vamos a continuar el ejemplo de otra iglesia esta noche. Vamos a encontrarlo allí desde el pasaje 12 al 13 de Apocalipsis, capítulo 2. Seguimos en este capítulo de Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 12 y versículo 13. Recuerden ustedes que en los primeros versículos encontramos la iglesia de Éfeso, que el Señor Jesucristo alaba la dedicación de ellos por el arduo trabajo y por toda la obra que ellos estaban llevando adelante, pero luego el Señor les hace un reclamo. Les hace ver que están más preocupados de las obras que de su propio amor hacia su Creador.
Y Él les dice que han dejado el primer amor en el versículo 4. Luego vimos en los siguientes versículos la iglesia de Esmirna. Y vimos aquí que el Señor también le dice a ellos que Él conoce todas sus obras y que Él entiende y ve la tribulación que ellos estaban pasando. Ve su pobreza, pero en el fin Él les dice, ustedes son ricos. Entonces, mis hermanos, hoy vamos a ver el ejemplo de la tercera iglesia. Dice el versículo 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto, yo conozco tus obras y dónde moras. Aquí hay unas palabras que se repiten durante estas 3 iglesias, tomando el ejemplo de esta iglesia de Pérgamo, y dice aquí, yo conozco tus obras. El Señor se lo dijo a la iglesia de Efeso, se lo dijo a la iglesia de Esmirna, yo conozco tus obras. Y aquí lo sigue repitiendo, yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás, fíjese, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Vemos aquí que el Señor se refiere a esta iglesia como Él dice, yo tengo una espada de 2 filos, una espada aguda. Él dice, yo conozco tus obras, moras en terreno, en lugar donde está la presencia de Satanás. Hermanos, es una cosa cierta, el cristiano sabe en quién ha creído, tal como lo dice 2 Timoteo 1:22. Para el fiel la verdad no es solo un concepto abstracto. El ancla de toda verdad es la persona de Jesús y en Él no hay duda ni incertidumbre. Jesús sabía que los fieles en Pérgamo estaban bajo un fuerte asalto contra la verdad y la sana doctrina, y se revela con el fin de fortalecerlos. Vamos a ver 3 cosas en estos 2 pasajes, y la primera cosa es que Jesús se revela con espada, listo para entrar en batalla. Por eso Él lo dice en el versículo 1, una espada aguda de 2 filos. Entonces, mientras Jesús fue pacífico, también actuó de manera enérgica en otras ocasiones, tal como yo se los mencioné cuando Él estuvo en el templo, cuando Él hablaba con los fariseos y cuando Él veía que la verdad era atacada. El Señor siempre fue firme en actuar, en hablar, en función de permanecer, defender siempre la verdad. En Jeremías 9:3, el profeta habla de aquellos que hicieron con su lengua lanza de mentira, como un arco. Hermanos, si el mundo usa la lengua como un arco para lanzar mentiras, Jesús usa la espada de su boca para mostrar que la verdad tiene que ser defendida a toda costa. Vivimos en un mundo lleno de mentiras. Vivimos en un tiempo en el cual la moral, la integridad de la gente se ha ido perdiendo, se ha ido degradando cada vez más, pero el Señor nos está motivando a ser personas reales, a ser personas de verdad, defender la verdad de su palabra, defender la verdad del Evangelio. Y esto no cambia, esto no se negocia, hermanos, esto se cumple, esto se cumple. La segunda cosa que podemos ver en estos versículos es que Jesús está consciente del ambiente peligroso en que los fieles tienen que vivir. Él les dijo aquí en el pasaje 13, yo conozco tus obras y ¿dónde moras? Donde está el mismo trono de Satanás. Satanás es astuto. Satanás está a nuestros alrededores. El ejército o los siervos que tiene Satanás son millones y millones de demonios que están a su servicio, y ellos están contra la obra de Dios. Y ellos van a hacer todo lo posible para que la obra de Dios, para que la iglesia de Dios se desvíe del camino correcto, se aleje, se enfríe, le dé la espalda a Dios. Por eso vemos, hermanos, en nuestras iglesias gente que le ha dado la espalda a Dios. Gente que ha regresado al mundo, gente que está abandonando su fe, gente que en algún momento estuvo dispuesto a dar su vida por Cristo, pero hoy están allá. Ya no quieren caminar con Dios, ya no quieren escuchar de Dios. Algunos inclusive están tan resentidos con Dios que han dicho que están contra la Biblia. Imagínense lo duro
que es para estas personas alejarse de la presencia de Dios. ¿A dónde van a ir? ¿Qué van a encontrar? Es mejor reconocer que han fallado. Es mejor reconocer que se están alejando, que necesitan arrepentirse y que necesitan llegar a la presencia del Señor. Qué bendición es saber que cuando el Evangelio está bajo un ataque, Jesús está a nuestro lado para luchar la batalla y para mantener la integridad del Evangelio. Hermanos, el Señor no nos ha mandado a hacer la obra solos. El Señor no es que nos ha puesto en un campo de batalla y nos ha abandonado. No, el Señor está con nosotros. Su palabra dice, para quienes hacen su obra, he aquí yo estoy con ustedes, con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi presencia irá contigo, mi ayuda irá contigo. Yo te fortalezco, yo te levanto, yo te ayudo, yo te animo, yo te bendigo. La promesa de Él es grande para nosotros. Entonces, cuando el Evangelio está siendo atacado, porque con el paso de la historia el Evangelio del Señor ha sido atacado una y otra vez. Hay gente, hay reinos, hay gobiernos que se han levantado contra el Evangelio de Dios, pero ¿saben qué? Estos gobiernos han caído, los reyes y las personas que estuvieron contra Dios han muerto, y lo cierto es que la bendita, preciosa palabra del Señor y el Evangelio de Cristo sigue adelante. Esto es maravilloso, esto es milagroso, porque el Señor está dispuesto a luchar con nosotros para darnos la victoria y seguir llevando adelante su plan maravilloso. Hay otra pregunta que sale aquí. La pregunta número 2 es, menciona qué doctrina estás dispuesto a defender con tu vida. ¿Qué doctrina estarías dispuesto a defender con tu vida? Y si usted no tiene el conocimiento bíblico necesario, es obvio que no puede traer a su mente, a su corazón una doctrina. Pero hay muchas doctrinas en las cuales usted como creyente, como hijo de Dios, debe conocerlas y debe estar dispuesto a defenderla con su propia vida. Por ejemplo, cuando hablamos de la doctrina de Dios, ¿cuánta gente niega la existencia de Dios? ¿Cuánta gente hace burla de Dios? ¿Cuánta gente está diciendo otras cosas y no creyendo en el Señor? Hermanos, lo cierto es que tenemos un Dios soberano, tenemos un Dios todopoderoso, tenemos un Dios amoroso que ha hecho tanto por nosotros sin merecerlo. Cuando hablamos de la doctrina del Hijo de Dios, igualmente gente hace burla de Cristo. Hay gente que niega su señorío, hay gente que lo relaciona a Él como un profeta más, como un hombre sabio, pero cuando hablamos del Hijo, el Hijo es un Dios. El Hijo es parte de la Trinidad, del Dios, de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cuando hablamos de Él es el único camino, el sacrificio de Él fue suficiente para salvar a todos los pecadores que llegan arrepentidos a su presencia. Cuando hablamos de otra doctrina, de la del Espíritu Santo, por ejemplo, el Espíritu Santo ha sido atacado, ha sido cambiado su función y mal utilizado. Por eso vemos en nuestros días gente que hace tantas cosas que se relacionan con estar lleno del Espíritu Santo y saltan y gritan y se revuelcan y hacen actividades que la Biblia no menciona y se lo atribuyen al Espíritu Santo. Entonces debemos conocer qué está diciendo la Biblia en función a los temas doctrinales para no ser engañados. Cuando hablamos de la salvación, mucha gente atribuye la salvación a obras, a hechos, pero cuando hablamos de la salvación solamente se encuentra en el Hijo de Dios, en Jesucristo, en nada y en nadie más, porque eso enseña la Biblia. Cuando hablamos de la redención, solamente en Jesús podemos ser redimidos. Entonces, ¿qué doctrinas estamos dispuestos a defender con nuestra propia vida? No ser tolerantes y no ser engañados, no aceptar las mentiras del diablo, porque recuerde que Jesús le estaba diciendo a esta iglesia que están en territorio peligroso. Y lo cierto es que, a diferencia de la otra iglesia de Esmirna, que estaban siendo atacados, que estaban atribulados, que estaban siendo perseguidos, y aquí cita la muerte de un fiel, de Antipas. Pero hay algo más peligroso, es que cuando las doctrinas o las falsas enseñanzas están dentro de la iglesia, esto es sumamente peligroso y es muy dañino
para la iglesia del Señor. La tercera cosa que podemos ver aquí es que Jesús aprecia a los fieles que mantienen la fe aún en condiciones difíciles. Jesús aprecia este sacrificio. Jesús aprecia esa dedicación que nosotros tenemos para Él, que no estamos dispuestos a cambiar, que no nos dejamos de llevar por cualquier fábula, por cualquier ola de mentiras, sino, hermanos, permanecemos fieles y leales en el lugar donde el Señor nos quiere. Amén. A pesar de que la corriente se mueve en sentido opuesto, nosotros debemos estar firmes donde el Señor nos ha puesto. Toda guerra tiene sus héroes que se mantuvieron firmes aún a riesgo de perder la vida. Pero aquí el escenario es diferente. Jesús toma nota de los héroes de la fe en ese momento y declara a su fiel: retienes mi nombre y no has negado mi fe, dice el versículo 13, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue entre vosotros muerto. Imagínense, aquí alguien perdiendo la vida por ser fiel al Señor. Y el Señor los alaba diciéndole: ustedes han sido fieles a pesar de que mi gente está muriendo por causa de esto. Hermanos, a eso somos llamados. En cada generación, escúcheme bien esto, en cada generación la iglesia necesita creyentes fieles que mantengan su testimonio firme a toda costa, pase lo que pase. En cada generación la iglesia necesita creyentes reales, creyentes fieles, que estén dispuestos a defender la verdad de Dios, aún con sus propias vidas. Con el paso de los años y de la historia, mucha gente ofrendó su vida por amor al Señor para que esta verdad de la Biblia que hoy está en nuestras manos llegue a todo el mundo. Y lo cierto es que estas personas fueron mártires, al igual que Antipas, este hombre que fue martirizado por causa del Señor. Con el paso de los años, mucha gente ha muerto por causa del Señor. ¿Ha sido pérdida? De ninguna manera, porque ellos murieron defendiendo lo que decían ser. Y eso es lo que nosotros debemos, mis hermanos, seguir esos ejemplos de no solamente hablar y hablar que yo soy creyente, yo estaría dispuesto a hacer esto o aquello. No, debemos demostrarlo. Y con hechos, a fin de que el nombre de nuestro Señor sea exaltado y su obra cumpla los propósitos y planes que Él tiene. Amén. Yo creo que vamos a parar allí esta lección y vamos a dejarla para la próxima semana. Tenemos unos versículos más que analizar, pero en lo que hemos hablado en estos primeros versículos de esta iglesia, meditemos, hermanos. En el pasado, aquí en nuestra iglesia en Tena, teníamos personas que abrazaron falsas doctrinas. Y pronto esto se puso en evidencia. Pronto se revelaron algunas cosas, algunos temas doctrinales que tenemos nosotros como Iglesia Bíblica Bautista. Y empezaron a actuar de una manera diferente. Y lo cierto es que yo tenía que hablar con ellos y ver qué estaba pasando. Entonces se pusieron contra las ofrendas y los diezmos, se pusieron contra, ellos decían que un cristiano no debe usar anticonceptivos, hacerse una ligadura, sino tener los hijos hasta que Dios quiera. Este es un tema controversial. Se pusieron contra a que las mujeres utilicen aretes, a que utilicen maquillaje, a que utilicen pantalones. Entonces, todo este tipo de cosas
creen que los hace más santos. El hecho de utilizar una falda, el hecho de no utilizar un arete o de no utilizar un maquillaje no significa que usted sea más santo. El hecho de tener una alabanza que la relacionan con llenura del Espíritu Santo porque saltan más alto, o porque corren en el templo, o porque gritan, o porque se lanzan al piso, no significa que usted sea más santo. Alguna vez, hace poco, alguien me dijo que había hablado con una persona que estaba viniendo a nuestra iglesia. No era de acá, había por cuestiones de trabajo o algo así, vino de Quito a Atenas, pero lo cierto es que le encontró por la calle y le hizo la pregunta: hermana, ¿por qué no has ido a la iglesia? Y su respuesta fue: me gusta la iglesia, me gusta la prédica, me gusta lo que enseñan. Única cosa que no me gusta es la música. Son muertos, son aburridos. Allí no están inspirados por el Espíritu Santo cuando cantan. Y entonces, como dijimos hace un rato, en función al Espíritu Santo, lo relacionan con llenura cuando cantan, cuando alaban, dice. Y si usted no lo hace en la manera que ellos creen conveniente, ese canto, esa alabanza no cuenta. Eso no nos dice la Biblia. No significa que está más lleno, como dije, el que se tira al piso, el que grita, el que habla en lengua, porque aún esto lo relacionan con llenura del Espíritu Santo y no interpretan la Biblia de manera correcta. La Biblia, hermanos, hay que saberla interpretar. La Biblia hay que saberla entender y no sacarla fuera de contexto en una enseñanza. La Biblia tiene relatos, la Biblia tiene poesías y debemos saber interpretarla correctamente para no caer en un error. Sí, la Biblia habla de las lenguas, la Biblia habla de la danza, pero fíjese en cómo, cuándo y en qué situación fue hecho o fue dado. Y lo cierto es que la lengua aparece en el libro de los Hechos. Y lengua significa idiomas, no hablar cualquier cosa. Y la danza, el rey David la hizo como un acto de gratitud, de gozo, fuera de la iglesia. Pero hermanos, tengamos la sabiduría suficiente, necesaria, para no cambiar la verdad de la Biblia y no darle malas interpretaciones. El Señor estaba diciéndole aquí a la iglesia, a esta iglesia: tengan cuidado. Cuidado con las falsas doctrinas, cuidado con las falsas enseñanzas. Y es fácil, si no tenemos el conocimiento bíblico, es fácil apoyar, permitir las falsas doctrinas entrar a nuestro corazón si no somos sabios. Debemos estar en una iglesia bíblica. No todas las iglesias predican la verdad de la palabra. No todas las iglesias se mueven en función a la voluntad de Dios. Aquí el Señor les dijo: están en lugar de Satanás. Tengan cuidado. Satanás opera a nuestro alrededor. Y su ejército, sus cañones, sus misiles están con dirección a la iglesia del Señor. Pero ¿saben qué? En la iglesia del Señor está el Todopoderoso, con su protección y con su ayuda. Y si nosotros nos movemos conforme a su voluntad, el Señor nos concederá la victoria. Amén. Espero que esta lección vamos a culminarla la próxima semana, Dios mediante. Pero piensen en la iglesia. Piensen en los días que estamos viviendo y cómo la iglesia debe ir cumpliendo su rol, su trabajo, su obligación que el Señor ha puesto en nuestras manos. Mantengámonos firmes, defendiendo la verdad del Evangelio, de la palabra del Señor a toda costa. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque esa verdad no cambia.
Ayúdanos a nosotros más bien, Señor, cambiar y ajustar nuestra vida a tu palabra, a tu verdad. Gracias, Dios, por esta noche, por mis hermanos que se han dado cita para este estudio. Entregamos en tus manos, Señor, este tiempo. Entregamos en tus manos los corazones que han escuchado. Que ayudes a examinar a cada persona, Señor, si se mantienen con la verdad tuya o si están dando lugar a abrazar doctrinas falsas, falsas enseñanzas, falsas ideas que van contra tu voluntad, Señor. Ayúdeles, Padre, a permanecer firmes en la verdad suya, en su obra, aún cuando sus vidas estén en riesgo. Porque eso nos dice tu palabra, Señor. Eso nos enseña que debemos estar dispuestos a defenderla aún con nuestras propias vidas. Te doy gracias, Padre, por esta iglesia. Y te pido, mi Padre, humildemente, que nos ayude a seguir compartiendo la Biblia en función a lo que tú quieres, con la verdad tuya, no con ideas de hombre, Señor. No con razonamientos humanos, sino, Señor, con la dirección del Espíritu Santo suyo. Te amamos, mi Padre, y dejamos todo esto en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amados, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Recuerde que acá en Tena estamos abiertos porque eso nos permite los COE. Acá no se han tomado las restricciones como en otras provincias y estamos congregándonos por el domingo normalmente. ¿Sí? Con el aforo recomendado, con las protecciones recomendadas, pero estamos abiertos. Así que no se quede en casa si usted vive en Tena. Venga y congréguese con nosotros y tenemos espacio acá. Entonces, y usted que nos sigue, el día domingo estaremos también transmitiendo, Dios mediante, el en vivo del mensaje. Hemos empezado una bonita serie también por el domingo y le aseguro que será de gran bendición. Le aseguro que esta serie, estos estudios van a cambiar su vida, porque estamos hablando del Cordero de Dios. Entonces, qué privilegio. Cuídense, que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.